Importante. Recuerda que el fin de estos videos no es reemplazar los encuentros virtuales, los cuales son vitales para responder dudas, dar opiniones, profundizar en el tema, así como evaluar asistencia y participación. Cordial saludos, chicos de grado sexto. A continuación, se dará explicación a los contenidos y actividades de la guía del mes de abril, dedicada a los elementos básicos del dibujo. Bienvenidos. Al revisar revistas, cómics u obras pictóricas, se podría pensar en la imagen como algo que se puede dividir en fragmentos más pequeños, es decir, en componentes. Así como en la naturaleza los organismos se componen de órganos, tejidos, células y si exploramos más, hasta átomos. La representación visual y el dibujo específicamente se compone de unos elementos básicos cuya conjugación conforman un todo con sentido cuando se termina una obra visual. La guía nos presenta esta primera actividad. Observa la figura 1 y reflexiona. 1. ¿Logras identificar puntos en la imagen? ¿Qué función cumplen estos puntos? 2. Busca en internet o en revistas imágenes que estén conformadas por puntos. Pégalas creando un collage en una hoja blanca de bond, cartulina o en el cuaderno AC30. 3. Intenta crear un dibujo usando la técnica del puntillismo, esto es, utilizando puntos pequeños para conformar la figura. En la descripción podrán ver un interesante video explicativo de los conceptos de punto, línea y plano. Puedes verlos para complementar la información. El punto, la línea y el plano. ¿Te has percatado de la importancia de la línea, el punto y el plano del dibujo? Estos elementos gráficos básicos nos rodean en la cotidianidad, pero seguramente no te habías puesto a reflexionar sobre su importancia en esta disciplina. A pesar de ser elementos básicos, son importantes en la creación de obras artísticas. Por ello, su correcta ejecución impactará positivamente en la estructuración de tus trabajos. Vemos ahí la foto de Vasily Kandinsky, importante pintor ruso, quien fue el que escribió el libro Punto y línea sobre plano, en donde describe precisamente la importancia de estos elementos como pilares fundamentales en el arte. A continuación vamos a describir cada uno de estos elementos. En primer lugar tenemos el punto. El punto es el elemento más sencillo y esencial. Inicia con el punto como una huella dejada por un lápiz, crayón, plumón, pincel o cualquier otro material que estemos utilizando sobre una superficie o plano. Así pues, podemos encontrar en diferentes imágenes o composiciones puntos que están en orden, como lo vemos en las figuras. Podemos ver puntos en desorden y de diferentes colores. Podemos ver puntos formando una textura, puntos concentrados en una misma área, podemos ver puntos dispersos y también puntos en profundidad. A la derecha podemos ver una pintura impresionista en la que se ha empleado la técnica del puntillismo, es decir, ha configurado las formas, en este caso un paisaje, a partir de muchos pequeños puntos. A la izquierda vemos cómo se emplean los puntos para generar efectos de sombra. Entonces, entre menos puntos haya en un área, se va a ver más clara, mientras que entre más puntos existan, se va a ver más oscura precisamente esa parte del dibujo. La línea. La línea es el medio gráfico fundamental para representar las formas que nos rodean y las ideas, creando un lenguaje que no necesita palabras. Es el elemento visual más importante del dibujo. La línea está considerada como una sucesión de puntos, es decir, la trayectoria de un punto en movimiento, o como la huella continua que se produce cuando dibujamos con cualquier objeto, ya sea un lápiz, un bolígrafo, un pincel, etc. Hay muchos tipos de líneas. Hay líneas verticales, horizontales, diagonales, quebradas, onduladas, en zigzag e inclusive curvas. Y también podemos utilizar estas líneas de manera ordenada, una tras la otra. Podemos utilizar líneas en desorden, un conjunto de líneas que representen calma, o el zigzag que representa la excitación o la violencia, en el caso de líneas quebradas, estabilidad, inestabilidad,
y también líneas curvas para reflejar movimiento. Es decir, es un elemento fundamental y dependiendo cómo usemos esas líneas vamos a generar ciertos mensajes, ciertas sensaciones. Aquí vemos un detalle de un billete de 20.000. Apuesto a que todos hemos visto uno. Los billetes se imprimen usando la técnica llamada calcografía con bajos relieves. Se logra notar así pues las líneas que conforman las sombras y detalles de este rostro. A la derecha, a su vez, vemos un dibujo minimalista de un ave empleando una única línea continua. Y por último tenemos el plano o la forma. Cuando hablamos de la línea y de cómo ésta muchas veces se emplea como borde o como contornos de otras figuras, estamos hablando de superficies, planos, es decir, de formas. Existen muchos tipos de formas que podemos clasificar en 4 grandes grupos. Regulares, que son las formas geométricas, irregulares, las artificiales y las naturales. Podemos ver aquí el ejemplo de las 3 formas básicas geométricas que podemos reconocer: el círculo, el triángulo y el cuadrado. En este momento estamos viendo varios ejemplos de composiciones que usan formas planas, algunas geométricas o irregulares, para representar, por ejemplo, un paisaje. También podemos ver cómo se emplean para representar personas. En este caso se ve como una joven mirando quizás el mar o el sol. Y también vemos composiciones abstractas como las 2 figuras que aparecen a la derecha arriba, donde vemos unos cuadrados del artista Theo van Doesburg, y también vemos unas figuras configurando lo que podría ser una máscara. La guía nos propone la siguiente actividad en el punto 4. Dibuja en una hoja de base 30, un octavo de cartulina o una hoja de papel bond una retícula de 3 filas con 4 columnas, como las que vamos a ver a continuación, y ustedes pueden encontrar al final de la guía en los anexos 1, 2 y 3. Esos anexos son estos. Este es el anexo 1, donde podemos ver cómo se va a trabajar las líneas. El anexo 2, donde podemos ver cómo se trabajan los puntos y algunas figuras geométricas. Y el anexo 3, donde podemos ver algunas figuras geométricas irregulares y algunas regulares. La idea es que ustedes repliquen la figura de la primera casilla en las siguientes 3 casillas y que quede lo más parecido posible. El arte abstracto. El arte abstracto es una forma de expresión artística que prescinde de toda figuración y propone una nueva realidad distinta a la natural. Usa un lenguaje visual de forma, color y línea para crear una composición que puede existir con independencia de referencias visuales del mundo real. ¿Qué quiere decir esto? Que no representa cosas del mundo como por ejemplo el dibujo de un perro o el dibujo de un carro, de una persona. Evita totalmente eso. Y lo que hacen es que utilizan formas básicas para componer. El suprematismo fue un movimiento artístico enfocado en formas geométricas fundamentales, en particular el cuadrado y el círculo, que se formó en Rusia entre 1915 y 1916 y fue fundado por Kazimir Malevich. A la izquierda pueden ver una obra de Vasily Kandinsky, de quien ya hablamos anteriormente por ser el autor del libro Punto y línea sobre plano, donde se describe la importancia de los elementos básicos del dibujo en el arte. Entonces podemos ver en esta obra el uso de figuras básicas como rectángulos, triángulos, líneas y colores vivos. Aquí no se está representando ningún objeto en específico, simplemente se juega con las figuras básicas para crear una composición llamativa que nos pueda comunicar algo más allá que el simple hecho de representar objetos de la naturaleza.
Ahora, creemos composiciones abstractas digitales usando software. El arte plano es un tipo de composición moderna que emplea planos y formas simples para generar composiciones variadas y dinámicas como las que vimos anteriormente. Estas composiciones se pueden generar hoy en día haciendo uso de aplicaciones informáticas, es decir, durante el suprematismo y el constructivismo en Rusia, pues estos pintores hacían estas obras a mano. Entonces ellos a mano, con pincel, hacían cada uno de esos cuadraditos y los iban pintando. Sin embargo, hoy en día podemos hacer lo mismo utilizando herramientas digitales. Y a pesar de que no es su especialidad o es el uso cotidiano, las aplicaciones o programas para diseñar presentaciones, tales como PowerPoint o la herramienta de presentaciones de Google, nos ofrecen herramientas que nos permiten la creación de infinitas composiciones artísticas, como la que están viendo a la izquierda, que es una composición que fue hecha a partir de la herramienta informática PowerPoint. Ahora bien, el punto 5 de la actividad nos dice lo siguiente: replica la siguiente composición, es decir, esa que ustedes están viendo en pantalla, utilizando las herramientas de dibujo de la aplicación para presentaciones de Google o PowerPoint, dependiendo cuáles queden más fáciles de acceder o de utilizar. Debes copiar tal cual las formas y los colores, lo más parecido que puedas. Observen que la composición utiliza figuras básicas. Vemos puntos, vemos líneas y vemos diferentes figuras geométricas, círculos, cuadrados, triángulos. En la descripción encontrarán el enlace a un video tutorial sobre dibujo en PowerPoint. Finalmente, la guía nos propone la siguiente actividad. Utiliza elementos gráficos como los anteriores, es decir, se refiere a los círculos, puntos. Finalmente, el punto 6 de la guía nos propone la siguiente actividad. Utiliza elementos gráficos como los anteriores para proponer una portada creativa para una exposición de cualquier tema, pero deben hacer solo la portada. Es decir, como ya podemos replicar formas por medio de herramientas como PowerPoint, entonces la idea es que ustedes diseñen una portada, pueden elegir el tema que quieran, un tema que sea de su agrado. De todas maneras, no van a hacer todas las diapositivas, solamente la portada, y la van a diseñar de forma muy creativa, conservando el título, debe haber un espacio para el nombre del estudiante, el grado y la fecha, pero lo más importante es lo que hay en el fondo, las formas, ¿cierto? Aquí pueden ver en pantalla un ejemplo de una plantilla, de una portada muy sencilla. Ustedes pueden ver que hay un rectángulo negro, hay unos puntos, hay letras, hay unos recuadros que adornan la composición. Entonces, la idea es que ustedes traten de hacer una, pero original, es decir, no vayan a copiar esta misma, sino que ustedes diseñan una a su gusto, con las formas que ustedes más quieran. Recuerda, este trabajo deberán entregarlo por medio de Classroom. Tengan en cuenta aceptar la invitación que se envió durante el encuentro virtual o solicitar la invitación por medio del correo electrónico. Eso es todo por ahora, chicos. Espero que este video sea de gran ayuda para desarrollar las actividades. No olvides suscribirte al canal para estar al tanto de los nuevos contenidos y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.